Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Encantado de tenerte de nuevo una semana más para estar contigo en este breve rato, porque pasa el tiempo rápido, para que puedas disfrutar de ese oasis que solamente Jesucristo te puede dar en el día a día, que ya sabemos que la vida es bastante árida y dura. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. La realización y producción del programa corre a cargo de Iglesias del Monte y Proyecto Vida. Y muy importante que no se olvide, Frapan y CESMA, la Fraternidad de Pastores de Málaga y el Consejo Evangélico Provincial de Málaga nos respaldan espiritualmente de la mano de Jesucristo para abordar con garantía este programa. Un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación, te acompaña día a día para descubrir a nuevos personajes interesantes, ministerios y pastores hispanos que han estado dando su vida por causa del Evangelio, que es bueno honrarlos y que es bueno también conocerlos. Como el Señor me dice siempre, una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama. A veces no nos amamos porque no tenemos ningún tipo de vínculo ni relación, y este programa pretende hacer el efecto contrario, de establecer puentes entre la iglesia de forma que nos conozcamos y queramos estar juntos. Bueno, hoy tenemos un personaje que yo quería entrevistarlo de hace tiempo, pero el Señor me va marcando con quién tengo que hablar y me recordó a una persona. Si os digo que se llama Antonio Rodríguez, diréis alguno, no entiendo quién es Antonio Rodríguez, pero si os digo que se llama Pacha, todo el mundo va a saber quién es. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estamos bien delante de Dios, gracias a Dios. Amén. Y estábamos hablando entre bastidores que tu nombre es Antonio Rodríguez Cenni, Cenni. Madre Cenni. mía. Y Pacha para los amigos. Y eso no hay forma de cambiarlo ya, ¿verdad? No hay manera que va. No, ni lo intento tampoco. ¿Quién te puso ese nombre? Mi padre, ¿Y por qué? pues te lo voy a decir, porque un día llegó del trabajo, mi padre era un oficial del ejército, de la administración militar, y llegó a la hora de comer, por la tarde no trabajaba, y yo tenía pues 2 o 3 meses recién nacido en un canasto, y estaba plácidamente dormido, y cuando llegó le dice a mi madre, míralo, vive como un pacha. ¿Sabes? A partir de ahí, mi madre tomó eso y ya está, ya no me lo quitaba. Fíjate que yo pensaba que era un diminutivo de tu nombre. Pacha, No, Pacha, no, pues será Pachón, será yo qué sé. ahí Y es de tiene el Pachá, es de sentido. Pachá. Ahí tiene el sentido. Lo que pasa es que no le puso el acento en la A, ¿no? No. Claro, claro, Nada más claro. lejos de que yo soy musulmán. Bueno, bueno, pues tú eres uno de los históricos y no te estoy llamando viejo, sino como tú dices, un ministerio de anciano ya de canas, ¿eh? Y eres un histórico y tenemos mucho interés en conocer porque personas como tú habéis vivido muchísimas experiencias, muchísimas situaciones y todo eso nos enriquece a la iglesia, ¿verdad? Y te decía también que el propósito del programa es cubrir ese punto que el Señor decía de que una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama, porque nadie ama al que no conoce, ¿verdad? Eso es imposible. Cierto. Entonces, queremos conocerte. Bueno, me dices que tu segundo apellido es suizo. ¿Qué pasa? ¿Tu madre es Sí. suiza y tu padre español? Mi madre era española, era mi abuelo el suizo. Mi Ajá. abuelo llegó como un empresario a Granada y puso unos negocios de pastelería, chocolates, como buen suizo, Mm. ¿sabes? Llegó con otro compañero suizo y se enamoró de mi madre y le pidió la mano mi abuelo, la mano de mi madre a la madre superiora de un convento, Por favor, ¿y eso por qué? porque mi madre era huérfana, murieron los padres y se Ah, hicieron cargo las monjas de Granada de ella. Entonces mi abuelo llevaba tartas y pastelería a las monjas y la vio, se enamoró y le pidió la mano a la madre superiora. ¿Qué te fíjate, parece? qué interesante, parece de novela, ¿no? De Acacia 38 o alguna cosa de esa. Lo es, lo es. Y Las circunstancias de Dios, ¿eh? Cómo nos lleva en ese hilo de causalidades, no exactamente, casualidades. exactamente. ¿Y tú dónde naciste, En Antonio? Granada, en el centro de Granada. Anda. Bueno,
Nací justo en la calle paralela de la fábrica de cervezas Alhambra. Anda, ni más ni menos, ¿no? Es que Alhambra es una... Aparte de la cerveza, la Alhambra es uno de los monumentos más importantes del mundo. Es La calle se llamaba Cristo de la Hiedra, fíjate. Anda, fíjate, yo me he criado en una calle que se llamaba Cristo de la Epidemia, aquí en Vaya, Málaga, vaya. porque, porque hubo una epidemia en la época de la posguerra y oraron a Jesús y fue liberada la epidemia de aquella zona. Por Ah, eso se llama mira, Cristo de la Epidemia. bueno, tenemos algo en relación. Exactamente, qué bueno. Aquí tenemos la iglesia. Mi mujer es granaína, ¿eh? Ah, sí, Sí, fíjate. ella nació en Huesca, pero toda su familia es de Guadix, de Guadix. Huescas es un pueblo ya limitando con Murcia, por ahí está lejos, ¿sí? De hecho, es lo que tú dices de la causalidad, ¿no? Ella nació y como hacía tanto frío, cogió fiebre reumática y el médico le dijo, o la llevaba a un clima más cálido o no se sabía Sí, qué podía pasar. Y se fue llegamos a mi Málaga. suegro, que era empleado del banco, se fue para Lurín el Grande. Ah, mira, qué cambio. Y ahí de Lurín el Grande a Málaga se hizo amiga de mi prima, mi mujer, y de ahí ya pues La nos verdad vemos. es que hay un cambio tremendo en clima en tan pocos kilómetros. Sí, ¿Eh? cierto, En cierto. Granada, yo de pequeño cuando iba a la escuela era normal que las fuentes estuvieran congeladas siempre, ¿eh? Y los charcos congelados. Hoy ya no, hoy ya no. Pero es interesante eso, ¿eh? ¿Y cómo era la vida en Granada en tu niñez? ¿Cómo era? ¿Y estabais todo el día en la Ay, calle jugando? ay, mira, yo he disfrutado un montón. Yo no tengo frustración para nada. ¿Sabes? Mis padres me han querido, mi abuelo, imagínate, el suizo, que por supuesto lo conocí hasta los veintitantos años. ¿Qué era? ¿De la parte alemana, No, francesa? no del cantón italiano. Ah, italiano. Tuve el privilegio de ir al pueblo de donde él vino, Ujú. en los Alpes, increíble. Y Qué entonces bueno. tengo un segundo hijo que dijo, papá, vamos a ir a ver el pueblo de nuestro ancestro inmediato. Y nos pagó un viaje a mi mujer y a mí, y estuve en un pueblo que se llama Poschiavo. Está cerca de otro pueblo italiano que se llama Tirano. Ujú. Y yo no he visto en mi vida, vamos, no es porque mi abuelo sea de Suiza, yo no he visto una cosa más bonita en mi vida. Y he estado en 14 países, ¿eh? Sí, sí, sí. A A mí pulso de Suiza me rey. enamoró. Yo con 13 años fui a Suiza, nos llevó mi padre un recorrido por toda la parte, la alemana, la francesa, y yo con 13 años, que fue ya hace muchísimo tiempo, estoy enamorado de Suiza. Es impresionante ese Eso país. es de lo más bonito que puedes ver, ¿eh? Sí, He sí, estado sí. en Israel, he estado, yo qué sé, en Colombia, Argentina, Chile, la República Dominicana, como Suiza, nada. Nada. Bueno, entonces allí tú jugabas en las calles y Sí, todo el mundo a jugar al fútbol, ¿no? ¿Jugaba al fútbol? ¿A qué jugaba? sí, el fútbol, aunque yo no soy un apasionado del fútbol, lo siento por los futboleros, lo miro de lejos, mi pasión era la música desde Ah, pequeño, sí, ¿verdad? siempre, sí, sí. Un día en la escuela yo tocaba la armónica, me regaló mi abuelo el primer instrumento, fue una armónica Horner, ¿no? Y yo Ah, empecé a tocar la armónica y entonces en el colegio el director se llamaba la División Azul, imagínate. ¿Eh? oh, Y tenemos que ir con un uniforme y la bandera de España aquí, ¿eh? Pero guardo buenos recuerdos, ¿eh? Y entonces un día a la semana el director me llevaba a su despacho y yo tocaba la armónica para todo el colegio por los altavoces, ¿eh? Y un día el maestro dijo que salga toda la clase menos Cenni. Y dije, uy, 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 yo era un poco tímido y digo, ya habré hecho, ¿qué habré hecho yo? Me van a regañar, ¿no? Y entonces el maestro, cuando se fueron todos los niños, me dijo, parece que te gusta mucho la música a ti, ¿no? Y yo allí, un niño con 12 años, pues sí, me gusta. Dice, pues dile a tus padres de mi parte que te matriculen en el conservatorio ya, ¿sabes? ujú. Cosa que no hicieron. Se lo dije Ah, a mis padres, pero la mentalidad antigua no le dieron importancia y, ¿sabes? Y no tuve esa oportunidad de haber estudiado música. Pero el Señor, como lo controla todo, tampoco me lamento. ahí surgió una pasión. Me has dicho que te llamaban Zenni. ¿Por qué te Sí, llamaban por el segundo apellido? porque suena diferente a Rodríguez y a mí siempre me llaman Zenni. Ah, Incluso los hermanos pastores, colaboradores conmigo y tal, me han puesto otro mote, dicen el doctor Zenni.
Y digo, ¿y por qué me llamáis doctor? Dice, por lo que sabe. Digo, pues yo sé, yo tengo más ignorancia de lo que tú te crees, yo no sé tanto, ¿sabes? Y ya me han puesto otro mote, el doctor Zenni. Bueno, 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 está la si doctora ellos, Queen y ahora el doctor si, Cenni. si ellos disfrutan con eso, pues ya está, yo no me lo pongo eso. Bueno, vamos a seguir con tu historia. ¿Cuántos hermanos tienes? Pues tengo ahora mismo tres hermanos, éramos cinco. Tengo Ah, tres hermanos, tengo una hermana y dos hermanos varones ahora mismo. ujú. Y en el colegio dices tú que era un niño reservado, era vergonzoso, ¿no? ¿Pero te relacionabas bien o No, estabas un no, poco no, retraído? yo no estaba ahí retraído, que va, que va. Yo era abierto y lo que pasa es que ya con las personas mayores, especialmente ya con los maestros, pues uno no iba ahí de parlanchín, ¿no? Ya, 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 ya. Pero Desabiondo, ¿no? con los niños muy normal y me infló de jugar. Yo no tengo frustraciones, como se dice ahora con estas corrientes, la sanidad emocional, que cuando era pequeño, no, no, yo no, yo me he hinchado de jugar, no tengo nada en contra de mis padres ¿En qué siempre. trabajaba tu padre? Mi padre era un funcionario al servicio de la administración militar Ujú. Bueno, bueno, y bueno. yo fui un enchufado del cuartel, evidentemente. Pero en tu casa no había régimen militar, ¿no? ¿Cómo era tu No, padre? no, Era... mi padre era muy abierto, mi padre tenía un sentido del humor increíble, no le gustaban los chistes, a mí tampoco, pero sí me gusta el sentido del humor inteligente, ¿no? Ajá, Entonces mi vale. padre gastaba bromas, era muy abierto y le decían los vecinos en aquella época entrañable, ¿no? Que le decían, Antonio, pasaba, ¿quiere usted comer? Entraba en la casa de los vecinos y decía, no, gracias, comí ayer, gracias, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y en el colegio eras buen estudiante o o del montón? Me tiraba más por la literatura. ¿Te gustaba leer? Si leer, bueno, yo fui un lector empedernido desde muy joven, desde niño, y no he parado, eso sí. Ujú. Yo he leído, bueno, historia de todo, de cultura de todo tipo, literatura, pero la literatura. Y un lector que leía muy bien, y el maestro siempre, un lector precoz, y Ujú. el maestro siempre decía, Senri, levántate y lee este pasaje del Quijote o de lo que fuera, y era yo el lector. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el tema de la religión, cómo se vivía en tu casa? ¿Era ahí los típicos católicos de Sí, sí. misa? No, bueno, bueno, en el colegio que te he dicho, llamado la División Azul, resulta que el domingo era obligatorio ir a misa al colegio. Y Ujú. a mí aquello me caía muy mal. ¿Mm? Porque Muy aparte mal. era muy aburrido, ¿no? No, no, y aparte toda la semana dándote el madrugón para ir al colegio, ¿sabes? Y Claro, si llegabas tarde te cerraban las puertas. Y luego el domingo tener que ir a la fuerza al colegio claro, a oír misa, pues la verdad es que yo no era muy de misa. Y cuando ya fui un poco más de adolescente, yo ya no volví nunca más a misa. claro. Claro. Estoy acordándome ahora que mi padre me decía que cuando él era pequeño, los días de descanso del colegio eran un jueves. ¿En tu tiempo era así o era el domingo como ahora? El sábado y el domingo. No, era, el día de descanso era el domingo, el jueves, no, no Pues recuerdo yo eso. ya, ya. Mi padre tiene Ten en setenta y cuenta que ocho. hay un salto de edad, ¿no? Entre Sí, la sí. edad que tú tienes y la mía. Yo estuve en pleno franquismo, ¿no? Claro, y mi ¿Sabes? padre también, mi padre también. Mi padre estaba en la escuela Franco, aquí en Málaga. Y ahí desfilaban para Franco cuando venía por Málaga y se ponían a hacer unas tablas de gimnasia, ahí Sí, sí, mil sí. alumnos y tal. Bueno, ¿y de mayor qué querías ser? ¿Músico? Bueno, en el perfil musical yo empecé a trabajar bastante temprano porque éramos cinco hermanos, mi padre tenía un sueldo, Claro. luego se buscaba la vida por las tardes, pero aún así, en esos tiempos muy difíciles, podemos decir, es que yo nací 4 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Yo nací en 1949, No veas. entonces nací en plena, digamos, posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que todavía España arrastraba problemas económicos serios, Claro. y entonces a mí me sacaron a los 14 años de la escuela para trabajar y me metieron de ayudante en un hotel
de conserje, la conserjería, y a partir de ahí estuve trabajando, por eso no tuve oportunidad de estudiar una carrera, ni siquiera la música. O sea, yo la cultura que puedo tener me la he fabricado yo solo. Autodidacta, ¿no? Sí, pero como para mí la música me encantaba y ya me compré una guitarra, 700 pesetas, una guitarra, y yo solo empecé a tocar, nadie me enseñó. O sea Ajá. que no es por mérito, pero tengo mérito, Sí, sí, ¿sabes? sí. No, Y es que entonces, había una vocación ahí, que no fue muy obligado ni... fuerte. Y entonces a los 16 años, 17, aparte de que tocaba la armónica, en los grupos de amigos, venga, Zenny o Pacha, toca algo. Tocaba los cañones, las melodías del cine, los cañones de Navarone, ¿eh? Todo eso, el sitio de Zaragoza, me tocaba con la armónica, de Bueno, oído, pues, lo hay, escuchaba, lo sí. escuchaba en la radio solamente. ¿Eh? Hay que decir que me enviaste una composición tuya y me quedé sorprendido del nivel, la calidad y la hermosa que es la melodía. Ya me enteré por ti directamente que tú pues tenías pasión por la música y la capacidad de componer, ¿no? Eso yo creo que es una don que no se conoce mucho de ti. No, porque nadie es músico en su propia obra. Buena Nadie, parafrase. nadie es reconocido. Sí, 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 sí. Pues yo, Modestia aparte, escucho mucha música cristiana que, disculpadme los que me escucháis, que me veo con más nivel, la verdad, y no quiero ponerme flores. Ujú. A mi composición me remito, escucha, la armonía que hay ahí es seria, ¿eh? Sí, Es bastante de seria. hecho, en la edición del programa la vamos a colocar para que puedan escuchar, ¿vale? Justo detrás de esta conversación que tenemos, vamos a meter ahí esa composición para que todo el mundo escuche, porque a mí me ha encantado y me ha sorprendido, la verdad. Que bueno, los dones son de Dios y en el cielo la música es muy importante, fue creada para adorar al Señor, ¿verdad? Yo mi pasión por la composición comenzó cuando ya fui cristiano, ¿no? Digo, yo tengo que canalizar mi don, aparte de que llevar la alabanza a la iglesia, nada más llegar a la iglesia rápidamente era yo, el líder de alabanza, el que cogía la guitarra y en los cultos en Torremolinos con Daniel era yo, Daniel me lo vio rápidamente y en conferencia he llevado yo siempre la alabanza, siempre, Bueno, conferencia. vamos a ir por parte, vamos a volver un poco para atrás. Venga, para atrás, ¿Cómo dale a fue la que, moviola. Eso, el flashback. ¿Y cómo fue que conociste al Señor? ¿Fue en tu adolescencia? ¿Fue ya de adulto? ¿Cómo surgió todo? Bueno, con esto de la música, que yo estaba trabajando, como te dije, de conserje con 14 años, después trabajé en un supermercado, después trabajé en una zapatería, pero en este tiempo, con 16 años, 17, formé un grupo musical yo, sin saber música, con gente del barrio que dije, mira, tú vas a hacer esto y yo te enseño esto y lo otro. Ya estoy enseñando yo que no tenía ni solfeo ni conocimientos, Claro. pero yo era Juan Palomo, yo me lo guisaba, yo me lo comía. Entonces hice un grupo que empezó a tener cierta calidad instrumental, ¿eh? Digo, aquí de cantar nada, instrumental. Y entonces hasta que dijeron, oye, si vais de instrumentales no os va a contratar a nadie, ¿eh? Y Claro. empezamos ya a cantar. Y entonces se hizo profesional el grupo. Anda. Y acabamos contratados en la mejor sala de fiesta de Granada. Sala de fiesta en un sentido blanco, ¿eh? No Ujú. prostíbulo Sí, 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 entiendo. ni cosas feas, aunque yo no era un santo, evidentemente. No estaba convertido. Entonces yo con 18 años estaba ya en una sala de fiesta de Granada llamada Jardines Neptuno, Ujú. donde había pases de ballet, pases de guitarra flamenca, bailadores, y había dos orquestas. Nos hicieron una prueba y entramos ahí y estuvimos bastante tiempo. A partir de ahí salió otro contrato para la Costa del Sol con un representante de Málaga llamado Antonio Rodríguez, Anda. que los músicos de Málaga sabrán, estaba ahí en la Plaza de la Constitución de Málaga, encima del Café Central, Ah, el Café Central, ya ves. en la torre ahí, nos contrataban. Entonces, a partir de ahí estuvimos contratados en el Hotel Don Pepe, los mejores hoteles de la costa. Sí, Eso es sí, de lo más caro, ¿eh? no, y había que hacer fino, ¿eh?
Sí, Había sí. que ser fino porque en ese tiempo, si llevaba un estilo como el de ahora, a tomatazo no te contrataban. Sí, 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 sí. Además que Entonces ese hotel es de 5 estrellas, o sea, un hotel por yo todo lo era alto. el líder del grupo, ¿Cómo se llamaba el grupo? el grupo se llamaba Los Arrayanes, de un patio de la Alhambra de Granada, Ah, sí, ¿sabes? muy Sí. bien. ¿Tenéis algo grabado por ahí que se pueda localizar? Pues mira, lamentablemente no, pero estamos en la página de guateque.com que me ha metido un malagueño llamado Erdidi, un bajista de Málaga, Ajá. que hizo una página de los músicos de Málaga y como yo he tenido ya a partir de los 18 años más relación con Málaga que con Granada, pues me metió Mm. también. Entonces en el ambiente musical de Málaga, pues sí me conocían y me conocen. Y De entonces, hecho, cuando te viniste para Málaga, ¿dónde fuiste a vivir? pues estuve tocando también en el hotel Stella Polaris de Fuengirola. Se Tuvimos me suena mucho. un contrato ahí al pie de Torreblanca y se da la circunstancia que vivíamos en Torremolinos y cuando terminábamos a las 11:30 a las 12 del hotel, yo jamás entré en Fuengirola, no conocía Fuengirola. Te quedabas antes. No, cogíamos un taxi desde Torreblanca para Torremolinos. Es curioso, ¿no? Sí, 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 sí. Después tuve más contratos ya y acabé. En esto me salió un contrato ya en el Hotel Pinomar de Marbella, ¿eh? Ujú. En 1973. No veas, tenía yo 6 años. Me En acuerdo de eso. 1973 nos salió un contrato en el Hotel Pinomar. Yo estaba soltero y todo el grupo soltero y nos instalamos en un bosque idílico, en una bungalow alquilado por un holandés y entonces había caballos, gallinas, o sea, una cosa de hippie allí Total. tremenda. Como en el hotel no se podía tocar a más de las 11:30 de la noche por los clientes, pues entrábamos a las 9 cenando y a las 11:30 fuera. ¿Y qué es lo que Claro. hacíamos? Pues meternos en los bungalows a fumar porros, a llevarnos a las suecas, perdón lo que estáis escuchando, que no era yo santo de convento. Claro, el mundo es el mundo, ¿no? Y entonces voy con mi conversión. Tenía 23 años. Y entonces no nos acostábamos como los vampiros, nos daba amanecer, risas estúpidas, música, escuchando música imbécil y risas tontas, y venga, y otro porro, y otro porro. Y entonces por la mañana al amanecer, pues como estábamos solteros, entró hambre, no teníamos en el frigorífico nada, ni leche, ni nada. Y dijeron, oye, tenemos que tomarnos un café, no hay leche, no hay magdalena, vamos a echarnos a las porras. Yo tenía una bicicleta, a ver quién va a Marbella a un drugstore, un almacén de estos de comida que no cerraba. Echamos a cara y cruz y me tocó la suerte a mí. Entonces, sin dormir, cogí mi bicicleta, estaba a punto de amanecer y me fui para las Magdalenas y al volver en la bicicleta escucho una voz interior potente que me dice, el camino que llevas lleva a la perdición. Yo soy Jesús, entrégate a mí, Qué fuerte. como te lo digo, ¿eh? Y nunca habías escuchado ni nada de iglesia evangélica, ni de Biblia, Nada, nada. nada. Yo era un lector empedernido, como te he dicho, eso sí, sin parar de leer libros de todo. Y me compré una Biblia, ¿sabes? Ujú. Porque en mi casa no se leía la Biblia como buenos católicos. Y entonces dije, este libro, yo que soy un lector, caramba, y no leer la Biblia, me parece a mí que no está bien. Me dije a mí mismo. Y me compré una Biblia en el círculo de lectores del cual era yo socio, y la tenía ahí, debajo de otros libros, esperando turno. Y en la bicicleta oía aquella voz, y a todo esto amanecía. Y yo tenía a mi novia ya, Anita, imagínate, y me regaló una cruz de oro. Y entonces cuando salía el sol brilló en la cruz y me dio en los ojos también y la voz a la vez, algo espectacular, lo mío. Qué Yo soy fuerte. Jesús, a quien tú, no como a Pablo, ¿no? Yo era un Pablito, pero en mi ignorancia terrible, por un lado, yo me llevé un susto de mucho cuidado, ¿eh? ¿Pero esto qué es?
el camino que lleva a la perdición, entrégate a mí, yo soy Jesús. ¿Vale? Y entonces en ese momento entró en mí un problemón porque yo no me entregaba, no me entregué, pero eso guardé en mi corazón muy fuerte. Y cuando llegué con las Magdalenas y tal, no le dije nada a mis compañeros de música, pero mi vida cambió desde ese momento. Pero yo no me había entregado, yo no me había convertido, pero ya no paraba la voz, ¿Seguí hablándote? seguía hablando y yo sin decir nada. Y entonces se dio la circunstancia de que yo estaba ahora peor que antes de que me hubiera hablado. Ahora tenía conciencia de que Dios me estaba buscando, no sabía por qué, ni por qué yo y los demás no. Tampoco le decía nada por si me decían que estaba loco, a nadie se lo decía y a los compañeros nada, pero ahora cuando ya llegaba la noche y sacaban los porros de siempre, decía yo paso. No, 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 no quiero. Me miraban, ¿cómo que no quieres? Yo sabía por qué no quería, porque la voz me decía que no, ¿sabes? Y yo veía que llevaba razón. Digo, no, 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 no. Vaya, chaval, ¿cómo te has puesto? ¿No? El último que te fumaste te ha dado fuerte, ¿eh? Y yo entré en una agonía terrible, la voz seguía hablándome y yo le contestaba al Señor, mañana, mañana, Porque, ¿qué te decía él? ¿Que te entregaras a él? ¿Te entregaras a él? que me entregara incondicionalmente, que me entregara. Pero el problema que yo tenía es que yo asociaba esa voz con la religión católica, Ya, como que era una especie de llamado a ser cura. ya. Y yo dije, adiós, yo no quiero ser cura, ¿sabes? En mi ignorancia, todo la Claro, ignorancia claro, claro. tremenda. Entonces, eso es lo que me cortaba, pero por otro lado sí me gustaba lo que me estaba pasando. Es que también estaban haciendo de nuevo, porque el mar de la Costa del Sol yo no lo había visto nunca y ahora lo estaba viendo. Y el amanecer lo veía diferente, los árboles y el bosque de Marbella lo veía distinto, pero no me entregaba, no me entregaba. Decía mañana, mañana, termina el contrato, la agonía sigue, estaba mucho peor porque estaba entre Pinto y Valdemoro. Me sentía, recordaba que estaba, estando ciego estaba más contento. Sí, sí, es que, paradójicamente. Claro, Espero que me escuche y me entienda. claro que sí, se Como es entiende el entre Señor, líneas. tenía que entregarme y no me entregaba. Y tampoco estaba ya disfrutando del pecado. Nada de liga, ya se acabó, incluso el tabaco, nada. Entonces se acaba el contrato de ahí y volví, porque yo era de Granada, terminó el contrato en noviembre y ya volví a mi ciudad, yo era soltero con casa de mis padres y entonces ahora viene lo gordo. La agonía seguía, yo estaba muy mal, porque sabía que me tenía que entregar, sabía que no tenía argumento, sabía que todas las excusas eran ridículas, idiotas, de imbécil, porque lo que me estaba ocurriendo era grandioso, pero luego pensar que yo tuviera que ser cura, eso me estaba equivocado, evidentemente. Mm. Y entonces, estando en esta agonía, y la voz no paraba. Y estaba en una cena familiar a las 9 de la noche en Granada, mi padre, mi madre, mis hermanos, entonces la sopa de fideillos. Y de pronto viene la voz, pero ahora no tan dulce y argumentativa como antes, y me dice con voz de trueno interna, ¿ahora o nunca? No veas. Madre mía, qué susto, ¿sabes? Entonces, ¿Qué? en ese momento pegué un bote de la mesa y dije, ahora, señor. Y mi padre dice, ¿qué te pasa? Y mi madre, ¿qué te ha pasado? Y dije, ahora, ahora. Y mi padre, ¿pero qué te pasa? Digo, ahora vuelvo, ahora vuelvo. Y salí, bajaba la escalera de dos en dos sin saber a dónde iba. Y digo, Señor, me rindo, ¿sabes? Me entrego. Qué Y entonces espectacular. nací de nuevo. Qué bueno. Me arrepentí y volaba. Y al salir a la calle la gente la veía muerta. Así estaba yo y los árboles y todo. Eran las 9, yo quería una iglesia católica, Señor, que hay que ir a misa, yo voy a misa, que hay que ser profesionario, yo soy lo que tú me digas, dime lo que tú quieras. Pero claro, estaba todo cerrado y no Claro. podía ir a una iglesia en mi ignorancia, el Señor se estaría riendo. Y entonces por la mañana saqué mi Biblia que no había abierto nunca, le quité el plástico, ¿sabes? Y empecé a leer el día entero. Empezarías por Génesis, Por seguramente, ¿no? supuesto, me lo comía, loco por llegar a Isaías, a Jeremías,
a ver qué dicen. Y entonces me metí 10 horas diarias. Mis Madre padres mía. empezaron a preocuparse y ya empecé a hablar. Cogí el teléfono, salía de la casa, llamaba a mis amigos los músicos, empezaba a hablar, a predicar, empezaba a decirles que hay una tarta, que hay que ser salvo y todo esto. Iba a la misa los domingos y tal. Esa fue mi historia. Y mi Oh, madre preocupada, ¿qué le pasa al niño? Todos los días ahí metido, ¿sabes? Y también fumaba Winston. Y leía la Biblia fumando Winston. Y el Señor me dijo un día, apaga el cigarro ahora mismo ahí. Y me dio la fuerza, apagué y hasta hoy ya no fumé nunca más. qué Cosa que maravilla. había intentado quitarme por mi fuerza antes del llamado y no había podido. Siempre fracasaba porque padezco de los bronquios. Me Mm, hice daño a mí mismo. Pero bueno, esta fue mi historia. Luego la historia es larga, ¿no? El ministerio y todo. qué Pero maravilla. luego era profesional todavía, pero estaba ya convertido a misa los domingos, pero vamos, imagínate, los amigos se reían de mí. Claro. Digo, el rockero, músico en misa, ¿quién ha visto esto? ¿Sabes? Hay que Pero ver lo bueno, que Dios hace. El Espíritu Santo entró en ti y ya uno ve las cosas de otra manera, ¿eh? A mí había me pasó nacido de igual. nuevo, pero vamos, pero una cosa grande, ¿eh? Qué Grande, como fuerte. que yo mismo ahora, mirando retrospectivamente, digo, qué cosa más grande la que hiciste Tremendo. conmigo, Señor. Entonces, voy rápidamente. Resulta que salió otro contrato, yo seguía siendo profesional, pero me salí de ese grupo, porque el Ujú. grupo era con la droga, yo no quería estar Claro, en ese claro. ambiente, y me salí, pero antes me salió un contrato en Canarias, 9 meses. Entonces ya me casé por lo católico, yo no conocía iglesia evangélica ni nada, Claro, claro, lo claro. mío es para escribir un libro. Entonces me fui a Canarias, al Puerto de la Cruz, 9 meses de contrato. Hotel 5 estrellas, Hotel Meliá, ¿sabes? Igual que en Pinamar, entrando a las 9 a comer y a las 11 a tu casa, todo el día libre. ¿Qué hacía yo? Leer la Biblia, el día entero. Entonces, un día llaman los testigos de Jehová y el Señor me habló, dile, si es mío, yo te lo mostraré, y si no, también, déjalo que pase. Y pasó. Para mí Cristo era Dios, pero vamos, por encima de los montes de Málaga, ¿no? Eso, no había quien me lo fuera a robar. Y cuando empezaron a decir que Cristo no era Dios, que era el arcángel San Miguel, y yo estudiando la Biblia 10 horas diarias ya tenía cierto conocimiento, ¿sabes? Entonces empecé a discutir y ya dije, mira, no volváis más hasta que no reconozcáis. Si Cristo es Dios para vosotros, os abro la puerta de aquí en adelante, que sepa, y era un ingeniero inglés, ¿eh? Sí, sí. Digo, no vuelvo a abrirte la puerta, lo siento. Y entonces fui al cura a ver qué decían que había que decirle a los testigos de Jehová si yo me había equivocado, ¿no? Y entonces acaba la misa y me voy para la sacristía y me meto y veo al cura quitarse los hábitos y encender un puro. Y con una tos de perro. Y aquello fue un puntazo Claro. que me dio a mí. Digo, mira, tú me has dicho, Señor, que fumar no, y este fuma puro. Me salí de la iglesia católica y le pregunto al cura, ¿qué tengo que decirle a un testigo de Jehová? Dice, darle con la puerta en las narices. Digo, pero la iglesia tendrá alguna posición doctrinal, ¿no? Pero el puro del cura me echó para atrás. Qué arte. Y después, pues los hallé mentirosos también y me quedé en casa solo, sin iglesia. ¿Y qué edad Y tenías tú cuando todo esto, Antonio? 25 años. 25. Es que me recuerda tanto a mi historia, se Ah, parece sí. tanto, muchísimo. Es que me estoy acordando y digo, jolín, más o menos fue parecido, parecido y, Me quedé en mi casa con mi Biblia y sin iglesia, ya no fui a los católicos, ni yo conocía la iglesia evangélica, ni nada, nada. y, Ni y, y co- y cómo fue ese encuentro, porque algún día tendría que ser. Bueno, pues resulta que yo un día me puse de rodillas, lloraba, leía, oraba, y digo, me puse un día de rodillas y dije, Señor, me encuentro solo, ¿dónde están los tuyos? Me gustaría, hay un anhelo también de iglesia, ¿eh? Que el Señor pone. Y yo dije, Señor, me gustaría conocer a otro joven que le haya ocurrido igual y contarnos cómo le ocurrió, contarle lo que me pasó a mí. Y entonces oré por esto y digo, Señor, ya he hallado mentirosos a los católicos, yo no volveré nunca ahí, eso no es tuyo, ya lo sé, pero guíame,
si tú tienes una iglesia, yo quiero conocer, me gustaría conocer, ¿no? Yo no conocía nada. Me puse de rodillas, cambia la escena, termina el contrato y me veo en Fuengirola. Atiende que te vas a reír. Yo me olvidé de la oración que había hecho. Me veo en Fuengirola, sigo cristiano, testificando a todo el mundo, cuidado, a todo el mundo, sin iglesia, sin nada, leyendo 10 horas diarias, seguía leyendo con avaricia, y yo tenía una hermana que me la traía de Granada, que tenía un poco de retraso, no síndrome de Down, sino que cuando nació no llegó el oxígeno al cerebro y se quedó un Ya. poco disminuida intelectualmente, pero que no era de ese Sí, retraso sí, sí. típico. No, que parecía tonta, pero era más bien Más lista. lista de lo que parecía. Sí, sí. Entonces ella salía a hacer la compra y tal, y me viene un día, yo vivía en un primero, alquilado, también ya tocaba profesionalmente todavía, ¿sabes? Pero me están llamando, tengo que cortar. Y entonces mi hermana sale un día a comprar y vuelve y me dice, voy a invitar la voz. Ella ya partió con el Señor, ¿no? Y voy a invitar la voz, me viene y dice, me he encontrado unos cristianos por la calle y le he dicho que vengan a tomar un té aquí a la casa. Y me sentó fatal. Y le digo, ¿quién eres tú para invitar a desconocidos a tomar un té? Porque esta casa es mi casa. Y el que invito soy yo, no tú, que lo sepas, porque te he dicho que no era tan tonta, entendía muy bien, Sí, sí, pero sí. tenía una disminución, ¿de acuerdo? Para lo que a ella le interesaba. ¿Sabes? Y digo, yo me cogí un rebote y una irritación y me asomo irritado a la ventana del primer piso y veo a dos cristianos que me dicen hello, y mi hermana postilla por se asoma por detrás mía y me dice, esos son subí. Bueno, la instrumento de Dios fue tu hermana. ¿Qué Ahí arte? está. Los que tenemos luz sabemos por dónde va la cosa. Ay, qué Y, gracia. y suben yo ya resignado, digo, no, no, no lo voy a echar a la calle, ¿no? Ya veremos quién son, ¿no? Claro. Y suben y era un australiano y una sueca. No vea qué mezcla. La sueca de la comunidad de Torremolinos de Daniel del Vecchio. Ah. Y entonces la sueca hablaba español muy bien, el australiano no, ¿sabes? Los dos brillando como dos ángeles y empiezan a ver y se miran uno al otro y dicen, este chico es cristiano, ha nacido de nuevo, ¿sabes? Y digo yo, pues claro, ¿cómo no voy a ser cristiano? Pues claro que sí, me irritaban esas cosas, ¿no? Y dicen, bueno, te invitamos a la comunidad para que veas nuestro grupo. Y dije yo, bueno, ya iré si eso, en plan José Mota, ¿sabes? Ya sí iré. Porque yo tenía temor de que Claro, fuera una secta, claro. porque ya había hallado yo mentiroso a los católicos, a los testigos de Jehová. Y ahora vienen otros, aunque la luz que había, el Señor me estaba confirmando, ¿no? Pero Ujú. todavía no hilaba yo la oración que se me había olvidado, llévame. No me Claro, daba cuenta que Dios estaba respondiendo la claro, oración. claro, claro. Total, que fui a la comunidad y hablé, me presentaron a Daniel del Vecchio, me mete Daniel del Vecchio en la oficina y me iba yo con la escopeta montada, con los cartuchos, A la a, pre defensiva. a preguntar teológicamente doctrinas que yo ya sabía. Ajá. Había hallado mentirosos a varios y digo, ¿estos quién serán? ¿Sabes? Y a la segunda o tercera pregunta que le hice a Daniel, ya no me contestó más. Y dice, bueno, vamos a orar, si te parece, ¿eh? Con una secretaria de Francia. Y dice, vamos a tomarnos de las manos. Y digo, yo, tomarnos de las manos, qué cosa más rara, ¿sabes? Digo, esto pinta mal, pensaba yo por dentro, ¿no? Sí. Entonces, tomamos de las manos y dice, Daniel, Señor, te damos gracias, porque entendemos claramente que tú estás enviando a tu siervo para integrarlo aquí en la iglesia. Y yo por dentro digo, mira qué soberbio, ¿quién le ha dicho a este que yo me voy a quedar? Yo he venido a preguntar. Y entonces fui a otra reunión ya de los hippies, porque había ahí un ambiente internacional tremendo, una calidad de verdad, ¿Y al paso, dónde era el lugar donde te en la reunías? calle Marañón de Torremolinos. ¿Dónde está la iglesia todavía hoy día, Sí, no? pero había un coffee house
donde había una comunidad que vivían allí. Ajá. Allí había alemanes, americanos, menos españoles, americanos, alemanes, italianos, ingleses, irlandeses, australianos, suecas, de todo había allí. Y entonces cuando yo entré en aquel culto, en aquella reunión, informal completamente, yo me quedé muy impresionado, muy impresionado. Y a la vez que me impresionó, escucho la voz del Señor otra vez, claramente la voz que me había hablado. Y dice, esta es mi iglesia. ¿Tú no habías orado que yo te trajera? Y en ese momento dice uno, ¿alguien quiere aceptar al Señor? Y digo yo, toma ya, que lo he aceptado ya, Herrera. Pero bueno, yo salí otra vez quebrantado, ¿eh? Y entonces yo le dije un día a Daniel, sí, Daniel, hay dos conversiones. ¿Cómo? ¿Qué dice? Eso es doctrinalmente raro, ¿eh? Digo, una a la cabeza y otra al cuerpo, a la iglesia. Y entonces a partir de ahí tampoco quise ser pastor, ni yo pretendí nunca ser pastor, sino ganar almas y llevarlas. Eso era lo mío. Y empecé a ganar almas uno a uno, era el terror del diablo. Él me metía en las tiendas, que es lo mío, y sigo haciéndolo, ¿eh? O sea, que tu don es uno de los dones evangelistas, ¿no? El Eres un evangelismo, sí, evangelismo. sí, sí. Evangelista personal, también he predicado en campaña, Ujú. también por televisión, por radio, en fin, por todo. Y esa es la historia más o menos. Qué Hasta que bueno. alguien me dijo, tú tienes un llamado, digo, y tú también. Se llamaba Miguel el Canario, ¿te suena? De Coín. Miguel Quesada, Sí, Miguel sí, Santana, Miguel sí, Santana. Miguel Santana. Le hice una entrevista hace un año también. Sí. Me dice un día Miguel Santana, tú tienes un llamado, ¿eh? No te vas a escapar. Digo, y tú también, y acá, y el otro, claro. Pero yo decía, de pastor, nada. Llamado, sí, yo tengo un llamado a la salvación y a ganar alma, punto. Daniel del Rico que las pastores. Oye, Dice, no, Antonio, y una cosa, ¿y tu mujer a todo esto, porque ya te casaste, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo, cómo fue su transición también? cuando yo me convertí con la historia que te he contado, ahora o nunca, y todo eso, mi mujer era mi novia, y ya a ella se lo conté, evidentemente, y ella le gustó porque como sabía que fumábamos porrillos, y Ya, ella era una buena chica de Casa Bermeja, ¿no? Estaba asustada con el claro, derrotero que yo llevaba, pues cuando yo le dije que ya no fumaba, que me había quitado los porros, pues le gustó, pues bueno, vale, ¿no? claro. Pero ella no estaba convertida. Entonces estuvo 5 años sin convertirse, haciendo Bueno, paella para los santos, para Benito, para Felipe, para Miguel. Yo llevaba todos los días gente a casa, Anita, que traigo aquí a este hermano, vamos a hacerle de comer. Y ella buenamente, pues mira, se sometía. Pero un día hubo una campaña en Portada Alta con Banjoni, ¿te suena? sí, claro que sí. El gran predicador hispano Banjoni, y con él se convirtió, Ah, qué ¿sabes? bueno, Con una predicación de él. qué bueno. Lloró como una malva, ¿sabes? Y ¿Y entonces ya, vosotros empezasteis a reuniros en el tabernáculo o ibais a otro sitio? ¿Eso os quedaba en Torremolinos? el tabernáculo vino después. Eso es una historia tardía con respecto a lo que estoy contando. Claro, 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 claro. Nosotros nos Porque reuníamos en Málaga, en la calle. En Casa Sí, Ágape, sí, sí, ahí participaba yo en las reuniones cuando ya hice el compromiso de integrarme, ¿no? ujú. ¿Sabes? Y Y en bueno, Torremolinos también, ¿no? sí, sí, en el tabernáculo allí fue un avivamiento muy interesante, ¿no? Parece que tu experiencia ha sido muy común en jóvenes de ese tiempo, de los años 70, que ahí en los Sí, años 70 hubo un avivamiento y Dios empezó a llamar a gente del contexto católico, del contexto tuyo, y hubo una pequeña revolución. eso es cierto. Eso no lo puede negar nadie de los que hemos vivido eso, que no era yo solo, luego pues vi que había otros, ¿no? Y que era un movimiento que hoy no lo veo, la verdad. Sí, Sí, bueno, el monte nació de ahí, claro, de yo un sé vuestra contexto. historia también. Claro, claro. Pero, Antonio, viene algo especial. Todavía no, pero viene algo No, especial. seguro, seguro, pero que estamos diciendo que ha habido un bache ahí de un Sí, tiempo extraño, sí. que aquello, oye, la gente escuchaba más, los diálogos, había conversiones, y hoy cuesta muchísimo más trabajo ganar un alma, ¿eh? Mm, Cuesta sí, sí, trabajo. sí. Sí, sí. Porque yo sigo haciendo las primeras obras.
como dice el Señor en Apocalipsis. Amén. Yo sigo hablando, yo hablo en los bancos, hablo en la frutería, hablo en las tiendas, lo mismo que hacía antes. Pues todo No lo que tú para la estás... gente por la calle, no para la gente por la calle, eso no funciona. No, 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 Pero no, eso no son los funciona. puentes de confianza que tienes que hacer. Cuando me Evangelismo gano el relacional. teléfono, cuando yo me gano el teléfono de alguien en una tienda, digo, me das tu teléfono y te mando material que yo hago y tal. Ya hago un puente. Efectivamente, yo lo hago igual, yo lo hago igual. Pero está cambiando los aires, están cambiando los vientos, porque las iglesias se llenaban de hermanos latinos y gitanitos, pero ya están empezando a venir malagueños. Ya está, por lo menos aquí están empezando a venir. Y todo lo que se ha sembrado estos 40 años, yo tengo la seguridad y hay una certeza entre la pastoral que vamos a empezar a cosechar lo que se ha sembrado, porque Dios te oiga, amén. todo lo que la palabra del Señor no vuelve al vacío. Eso es una promesa. Lo que ocurre con la diferencia, digamos que la Costa del Sol, la capital de Málaga, por cierto, yo he estado en bastantes fraternidades en Málaga, ¿eh? Ujú. Estoy de vuelta, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí, sí, Bueno, y tú sigues la fraternidad, ¿no? Con sí, nosotros, ¿no? bueno, sí, con Miguel Rueda he estado colaborando, vamos, predicando, en fin, con campañas evangelísticas. He Mm, estado ahí en el parque, en el parque en campaña. Hemos traído a Stigrin, ¿eh? sí, yo estuve allí cuando cantaba, Sí, yo estuve allí en esa yo estoy campaña. metido en todos los fregados, en todos los fregados. Lo que pasa es que ahora con la edad que tengo estoy un poco más, no digamos relajado en cuanto a servicio, pero que no me puedo comprometer ya en tantas reuniones por aquí y por allá, Normal, ¿no? normal. Aparte hay ¿Entiendes? otros que pueden ocupar ese espacio, ¿no? O sea, que Exactamente. Dios siempre levanta gente. Ahora tengo una agenda de visitar Sevilla, Granada. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? En fin, quiero, aquí en mi iglesia me tienen que no, que tú estás aquí. Digo, oye, que tengo 73, mentalizaros que me voy a quitar. No me dejan, ¿sabes? Escúchame, ¿hay cambio generacional en la iglesia tuya? ¿Hay ya gente preparada para ocupar tu lugar o cómo está la cosa? ¿Qué te puedo responder? Bueno, que hay que orar. Hay Envía al Señor de la Mies que que mande envió. obreros. Sí, tengo buenos hermanos, colaboradores, pero que no hay, generalmente hablo, pastores con peso, Ujú. no se ven en el horizonte mucho. Tiene que Estamos levantarlo el orando, Señor. pero estamos orando Tenemos que porque orar para que se levanten, ¿eh? es algo serio porque el cambio generacional es inevitable. Lo que tenemos que orar y preparar a gente que pueda estar en esa posición de liderazgo y que sean gente de peso. Es que, No, claro, eso es un llamado de Dios, como yo claro, estoy hablando, y tú, en tu experiencia, Dios nos llamó claramente, con un claro. fuego, con una pasión. Entonces no podemos poner por simpatía fulanito y No, tal, eso no. no. O porque Y que sabe luego mucho diga el de... Señor, no los envié ni los llamé, ¿no? ¿Quién los llamó Claro, entonces? no, no. Y que hacer un curso de teología no te capacita para ser pastor, eso es un llamado. Que Eso te va. ayuda, pero no es el llamado. Y hay a Conozco veces una corriente. historias de licenciados en teología que les digo al Señor después de 20 años, nunca te convertiste, no eres salvo. Madre mía, Salido del seminario, ¿eh? Eso lo he madre escuchado mía. yo, ¿eh? Lo he escuchado de testimonios, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, y en estos años, vale, está ya en Casa Ágape, después ya el boom del tabernáculo, que era muy famoso, era la gran iglesia que había en Málaga, después ya pasó lo que pasó, fue como el Big Bang, ¿no? Los ministerios se esparcieron, que por cierto Dios lo usa todo para bien porque ahora hay muchísimas iglesias con pastores del Pues ahí tabernáculo. los dos predicadores oficiales éramos Daniel y yo en el Ah, tabernáculo, siempre. no, no lo sabía. Sí, sí. En las conferencias, siempre que nos invitáramos a un predicador de fuera, ¿no? Como Bagnoni, Sí. Costa Dei y cosas así, y en conferencias siempre éramos nosotros dos, Daniel y yo. Bueno, ¿y del tabernáculo dónde fuisteis? ¿De lugar de reunión? ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, espérate, el tabernáculo era oficialmente el punto de reunión de varias obras, satélites, Ujú. Fuengirola, Torremolinos, Coín, y luego las conferencias nacionales que venían de Amposta, de Cataluña, de Alicante, de distintos lugares, para hacer una conferencia al año que pocas se hicieron en el tabernáculo. Se hicieron en el Palacio de Congresos de Torremolinos, Ah, bastantes, se han hecho en hoteles, en Sevilla, en distintos lugares. Pero el tabernáculo se le pasó a remar porque ya sabes lo que pasa en los líos de la iglesia,
pues no hubo un relevo que siguiera y Ujú. se hizo cargo Remar, que ya tomó otro derrotero, pero que Daniel quería que fuera a la iglesia de Málaga, se la ofreció a Vicente, que si me está escuchando sabrá que estoy diciendo la verdad, y Vicente dijo que no lo veía así, y ya pues se transfirió a Remar. Ajá. Pero no quiere decir que la iglesia se perdió, ¿no? No, 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 Porque no. De hecho, hay muchas congregaciones que están vivas y que tienen pastores del tabernáculo. O sea, que la iglesia sigue siendo la sí, iglesia, se reúna donde se reúna. exactamente. ¿Y tú tiraste para Torreblanca? Mi querida Torreblanca. Bueno, no es que yo tiré para Torreblanca, es que yo estaba allí. Lo que Estabas pasa es allí ya, claro. que yo iba a los cursos una vez a la semana, los jueves, ¿eh? Al tabernáculo para la reunión de todas las obras Ujú. para hacer el culto. Y yo era el líder de alabanza también. Yo he estado como Juan Palón, predicando y llevando la alabanza, las dos cosas. Escúchame, estábamos diciendo entre bastidores que allí en Torreblanca tú tenías un lugar que mi padre, porque yo veraneaba allí en Torreblanca, mi padre me decía, mira, aquello es una iglesia evangélica, que yo no tenía ni idea de lo que aquello era. Y hay personas, es un centro de rehabilitación. Y siempre me picó la curiosidad. Y ahora me dice que aquello lo regentabas tú. Sí, ¿Qué, sí, qué chico del mundo? sí, sí. ¿Y Era de cómo? chicas, ¿eh? Era de chicas, Ah, de mujeres. no era de hombres, era de chicas. Ajá. ¿Mm? ¿Y cómo fue esa experiencia? Dura, ¿verdad? Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Y además la sosteníamos los miembros españoles, porque éramos prácticamente españoles todos en esa época, de aquí de Fuengirola, y Sergio Sánchez Ah, de Sergio Málaga, Sánchez, sí fíjate. estaba ahí también, ¿sabes? La llevábamos. Pero era difícil, ¿no? Entrar una chica heroinómana y llevarla por el buen camino, eso es una obra portentosa de Dios, ¿no? Desde Somos luego. colaboradores, no puedes cambiar a nadie, ¿sabes? Eso. Otras se volvían también de prostitución, pues encarrilar a estas chicas no era fácil. Y también, claro, lo sosteníamos económicamente con los diezmos y ofrendas de los españoles, sosteníamos esa comunidad, Qué bueno. Y para que conte. sí, que conste en acta. Y Sí. ahora estáis reunidos en lo que era antiguamente la venta. Bueno, ¿Quién por me iba a cierto, decir a mí que íbamos a estar unos metros más arriba? hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Ahí iba yo con mi bicicleta porque la venta es cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, Sí, cuesta sí, arriba. al Y yo final. llegaba asfixiado y allí había un hotel que sigue estando, donde el Madrid, allí es donde el Madrid descansaba cuando jugaba aquí en la Rosaleda. Ahí no llego yo, Pues no lo sí, sí, sabía. el Madrid y equipos de fútbol como el Barcelona, ahí pasaban la noche y Ah, luego se iban para jugar el partido el domingo. pues Era uno, paradójicamente, cuando mis niños tenían 10 años, mis dos niños primeros yo los llevaba a la piscina a bañarse allí y pasar el día. ¿Quién me iba a decir a mí hay que ver, ¿eh? Hay que ver. que Aquello aquello? está ahora súper poblado, ¿eh? Allí en el Sí, monte ese donde tú tenías el de eso de toxicómano, aquello ahora ya es casa, urbanización, allí no hay sí, sí, monte pelado ya en ninguna sí. parte, ¿eh? Y ahora esas instalaciones tenemos 12.000 metros cuadrados, ¿eh? ¿Pero allí mismo o en la venta? En la venta, doce Ah, en mil la venta. metros. Madre En lo que mía. tiene, lo que conta la venta, incluida piscina casi olímpica y plaza de toros, que yo los odio. La Bueno, fiesta, tengo la fiesta muchísimas ganas de ir para. nacional, la Sí, sí, fiesta sí. nacional a mí no me va. No, no, Es a mí una herencia de tampoco. los romanos gladiadores. Y mi abuelo me llevó un par de veces a los Oye, toros y no veas. perdón, pero hay libre expresión, ¿no? Que Sí, yo claro, considero. claro, es que a mí tampoco me gustan. Además, no me gusta ver sufrir a los animales, ¿no? Aunque No, me coma luego el pollo a la plancha, sí, pero sí, no me sí. gusta ver sufrir a los animales No, ni a no, no. nadie, ¿no? Es algo grotesco desde el punto de vista espiritual, eso es inadmisible. Bueno, pues ya estamos acabando. Antonio Rodríguez Seni, alias Pacha. Bueno, alias, me Bueno, ha dicho que lo volviendo de a la alias no. música, te seguiré mandando composiciones. Claro que sí. Y tenemos una cita allí en la venta que tengo unas ganas de ir. Primero por lo entrañable que es para mí, que en mi adolescencia yo veraneé en aquella zona. Y segundo por visitarte a ti y conocer a los hermanos. Pues quedas invitado a compartir la palabra, te presentaré allí a los santos
y lo dejamos pendiente de un Amén. hueco que coincida. Amén, para mí será un honor. Pues Antonio, de verdad, muchas gracias. De verdad que ha sido un programa muy bonito, muy interesante, muy histórico de todo lo que tú has vivido, que eres parte de la historia de la iglesia en Málaga. Y, y nada, que agradecerte que haya abierto tu corazón, habiéndonos contado tus experiencias personales e impresionante lo de tu conversión. Y que sirva de estímulo para muchos que están en esa tesitura de me entrego o no me entrego, Mi, entrégate con- ahora o mi con- nunca. mi fue tan grande mi experiencia que cuando la cuento no me cree casi nadie. Sí, sí, yo te creo porque la mía fue parecida, fue igual. Yo le dije al Señor, Señor, si existes, yo le dije, si existe, Sí, haz algo que yo te vea. Y de repente empecé a sentir una alegría interior desbordante que yo pensé que era su gestión. Y ese fue el comienzo. No había ido a la iglesia, no había ido a leer la Biblia. Y yo empecé a ver mis fallos, empecé a decir, pero yo cómo podía hacer esto, pensar esto sí. o decir esto. Y al mes mi mujer me obligó a ir a la iglesia. Y así fue como comenzó mi La historia. maravilla, Juan Carlos, es que Dios es un Dios personal, ¿sabes? Y se hace el encontradizo y tiene hilos de oro para alcanzarnos personalmente. Bendito sea su nombre. Pues Antonio, un fuerte abrazo, hermano, un beso para tu familia también y que el Señor nos te bendiga y nos vemos pronto, si Dios quiere. Te mando la próxima composición. Amén, amén. Un Te fuerte mandaré abrazo. las letras también. Amén, con letras, sí, sí, sí. Bueno, y a todos nuestros oyentes, qué maravilla la historia de Antonio Rodríguez Seni. Pacha para los amigos y para la iglesia aquí en Málaga. Ha sido un privilegio, de verdad os lo digo, un privilegio haberlo entrevistado. Espero que te haya gustado su historia. Tú también tienes que tomar una decisión como él la hizo. Si estás dudando, no espere a mañana. Hoy es el día de salvación y Dios te Amén. va a sorprender. Te va a sorprender porque va a hablar a tu corazón y va a transformar tu mente desde dentro para que todas tus obras sean conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Recuerda que nos vemos la semana que viene en Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir, y que puedes ver este programa en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Sabes que tenemos una página web que se llama proyectovida.com, vida cuando subes, proyectovida.com, ahí podrás verlo. Así que un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Cuídate.